Muy buenas noches, ¿cómo está? Dura y autoritaria. Le acabo de preguntar antes de iniciar esta entrevista porque sí había leído que la habían definido. Dice, sí, soy dura y soy autoritaria. Pero lo que no te dije, ¿ah? Marta Jane, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Hola. Lo que no te dice, porque soy dura y autoritaria, pero finalmente la gente que ha trabajado conmigo me quiere mucho, a pesar de que sufrió mucho conmigo. Sufren. Así que tienes que preguntarle a ella por qué me quieren. Sufren el rigor. Socióloga, se autodefine como educadora popular, marxista, primero católica y devino marxista. Se alejó del catolicismo para llegar al materialismo histórico. Viuda de Manuel Piñeiro, el histórico dirigente de la Revolución Cubana, a quien Fidel Castro le decía el gallego, jefe de la seguridad cubana en algún momento, y de la histórico Departamento de América, famosísimo, odiado también. Gracias por darnos esta entrevista. Y lo primero, ¿qué tanto de revolucionaria le queda? Porque con los años algunos dicen que el asunto se atempera, que surgen más visiones, más colores, más grises, pero yo leo que la política, dijo, no es el arte de lo posible porque eso es de diplomático. No, yo soy revolucionaria. ¿Sigue siendo revolucionaria como el primer día? ¿No? Yo creo que quizás más, oye. ¿Ah, sí? Sigo tan apasionada, y por eso es que yo digo que yo tengo mucha juventud acumulada. ¿Ah? Sigo sintiéndome muy joven y muy comprometida con lo que está pasando y vivo. Yo hago muchas entrevistas y qué sé yo, he tenido la suerte de estar en los procesos que han hecho un esfuerzo por cambiar esta sociedad tan injusta, y entonces vivo entusiasmada, soy optimista. El marxismo surgió posiblemente, entre otras razones, como una reacción a un mundo que era la revolución industrial. Y de eso ha pasado tanto, de todo. Surgió la revolución tecnológica, se desarrollaron y cayeron movimientos nazis, fascistas, etcétera, guerras mundiales, el desarrollo tecnológico de hoy. ¿Qué queda de lo que se dice del mecanicismo marxista? Bueno, yo soy formada por Luis Althusser y yo llegué al marxismo de alguna manera porque Luis Althusser representó para mí una crítica a ese mecanismo que yo había aprendido en una forma simplificada del marxismo. Yo hice mi tesis sobre la libertad, ¿no? La fenomenología de la libertad. Yo soy psicóloga de formación. Y entonces a mí me preocupaba muchísimo esta cosa del mecanicismo, del materialismo. Yo, como tú decías, yo fui dirigente de la Acción Católica Universitaria. Yo fui alumna de la Universidad Católica y después fui profesora en la Chile. Y el asunto del ateísmo, ¿no? Althusser era católico. Entonces, él presentaba un marxismo totalmente distinto, de un encuentro con Marx en una forma creadora, digamos, y yo creo que ir a la esencia de Marx. Pero los movimientos marxistas en América Latina, en muchos casos, de la época, ¿no? Sí. Eran muy deterministas también. Claro, es decir, jugaban con la tesis, la antítesis, la síntesis y así seguían, y esto tiene un camino predeterminado. Bueno, pero yo fui la introductora del anti-mecanicismo, ¿eh? O sea, de eso yo me honro, digamos. Mi libro, que era una introducción a los textos de Marx, y que algunos lo tomaron como un manual para recitarlo, pero yo tuve que hacer entonces una introducción. El marxismo no es un dogmatismo, no, es lo contrario de eso, o sea, de ese mecanicismo. Y además yo tengo la formación. O sea, la realidad es compleja y el revolucionario tiene que trabajar en esa complejidad. Claro, descubrir cuáles son las contradicciones principales y secundarias, hacer una estrategia, una táctica, pero muy basada en la complejidad. Y entonces muchas veces yo critico a la izquierda nuestra de la época de los 70, 80, porque nosotros traíamos modelos y lenguajes y cosas, importábamos cosas, y no estudiábamos suficientemente la realidad. Algunos decían que se aprendían manuales, y no quiero hablar del manual, sino que en general, con preguntas y frases y respuestas hechas. Entonces, que en materia, la realidad objetiva que nos rodea. Claro. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, un poco más, ¿no? Claro. Y se quedaban en eso. Y era como una especie de fanatismo, como tanto fanatismo hay. Para mí el marxismo es un método científico de interpretación de la realidad. Eso es el marxismo. Y
los propios sectores burgueses pues están viendo la aplicación del marxismo. De hecho, ellos leían más en un momento el marxismo que la izquierda, porque después de la caída del socialismo. Y ahora, esto que está pasando en el mundo, si tú lees a Marx, Marx de alguna manera preveía, de alguna manera, la dinámica. Seguimos una duda, es la teoría del valor. Sí. Con el problema de la revolución de la información y toda la cosa inmaterial, etcétera. Sí. No, pero sigue siendo... El valor de una idea. Sí. Que la verdad es que eso es, ¿no? Se acaban de morir Steve Jobs, el creador de Apple. Y uno dice, ¿cuánto vale una idea en toda esta teoría? Que es básica del marxismo. Vale, pues, porque vale... Pero ahí no está, prácticamente. Bueno, porque también la teoría del valor es mecanicista. Sí que está, porque resulta que ese hombre, para poder pensar, tiene toda una historia de la humanidad, todo un desarrollo científico. Esto es como la síntesis de todo un proceso. El conocimiento que tiene este hombre no es una cosa que cae del cielo, viene de todos los procesos que han habido anteriormente, es una acumulación, no sé. Entonces, para mí no es que ahora estamos produciendo una cosa que nunca existió. No, se va desarrollando. Usted entró en una especie de, yo no sé si de ostracismo en algún momento, como ¿Yo? muchos. Sí, me refiero después de la caída del muro. Sí. Hubo unas críticas Sí. aceradas, duras. Sí. Nada de esto funciona, nada de esto vale. Cayó solo, sin que le dispararan un tiro. ¿Sabes lo que dice Galeano al respecto? Entonces, sí, sí lo leí. Eso a mí me o sea, que fueron invitados a un funeral del que no ustedes no eran. Sí. Claro. Eso porque... Bueno, pero lo defendieron mucho en su oportunidad también. O sea, aquí no, se decía... yo creo que ese fue un error. ¿Fue un error? Claro que sí. O sea, yo creo, y no sé si conversábamos antes o tú estabas diciéndolo, a veces no entendemos, ¿no?, que la amistad es decir las cosas a tiempo y de frente. Nosotros a veces creemos que a los amigos no tenemos que hacerlos sufrir, les ocultamos las cosas, y peor todavía, muchas veces se habla detrás, ¿no? Entonces yo creo que no fuimos suficientemente críticos. Veíamos cosas y por solidaridad nos callábamos, ¿no? Yo ahora estoy defendiendo, te voy a decir, en estos procesos de transición nuevos a una sociedad alternativa al capitalismo, yo creo mucho en la necesidad de la crítica pública. O sea, creo que estos procesos son tan complejos y con tantos obstáculos y qué sé yo, de que necesitan control popular, necesitan crítica pública, necesitan alertas, ¿no? Marta, en la Unión Soviética, cuando alguien hacía críticas públicas... Bueno, es que justamente casos, lo que queremos superar es eso. Lo que dice, en muchos casos le decían, pero usted está loco, porque esto es científico, si no entiende algo tan obvio, usted está loco, y lo mandaban a un psiquiátrico. O sea, a eso se llegaba. Uno dice, pero... Y esa es la dificultad que tenemos, con esa práctica de esas sociedades que no fueron en absoluto lo que pensaron... ¿Fueron dictaduras? Claro que sí, totalitarismo. No queremos eso. En Alemania Oriental, en todos esos países, en Polonia... En todos esos países yo creo que hubo una restricción de la democracia enorme, y nosotros por eso que pensamos, y hay gente que ha pensado que necesitamos ponerle otro nombre a la nueva alternativa que vamos a defender. El nombre que a mí me encanta es de la sociedad de la vida en plenitud. Supo que Ángela Geria, la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, hace poco dijo que viviendo en Alemania Oriental nunca se dio cuenta que había ausencia de libertad. ¿Qué parece esa declaración? Claro. ¿Cómo? Porque la pregunta es, ¿siguen las relaciones de amistad porque lo recibieron, en fin, el reconocimiento, finalmente, la deuda, opacando la crítica, no dejándose la crítica? Porque decir eso a esta altura es muy raro, ¿no? Yo te diría que... O sea, el señor que quería irse le disparaban, entonces... Bueno, tú sabes que yo no conozco mucha gente que esté defendiendo a rajatabla, digamos, todo lo contrario. Yo pienso que se han pasado para el otro lado, que por criticar lo malo han echado por la borda todo lo bueno, porque ese socialismo, yo digo, mira, nosotros no éramos tontos ni estúpidos cuando apoyábamos ese socialismo, porque ¿qué significó para el mundo esa revolución rusa y las que vinieron en nombre del socialismo soviético? Significaron resolver el problema del hambre, de la educación, la beca para los hijos, ¿no?, la salud, y un esfuerzo que nunca se ha terminado por la vivienda. Entonces, y por eso es que fueron como los pueblos de Asia, de África, miraban esa sociedad. No la miraban porque no era nada, era algo, fue un desarrollo y se llegó hasta la luna, ¿no es cierto? O sea, hubo en un momento un desarrollo de la sociedad por otra vía que no era la capitalista. A la luna llegaron primero los norteamericanos. ¿Llegaron los norteamericanos primero? Eso no se sabe. No, pero ¿cómo no se sabe? Sí, llegaron. Veo una declaración
creo que la participación la participación de trabajadores en cooperativas sería un camino que debe ser explotado. Ujú. Pero esto es lo que proponía la democracia cristiana en Chile hace como 40, 45 años, con el socialismo comunitario. Hagamos un alto, volvemos en un instante, dejamos la pregunta planteada. Ya. Marta Hanner, que nos acompaña esta noche, quedó una pregunta pendiente. Había leído una declaración, dice, tendríamos que explorar la participación de los trabajadores en cooperativas. Sería un camino para ser explotado. Y yo dije, pues esto lo proponía la democracia cristiana en Chile hace 45 años, no es nada nuevo. Yo creo, mira, primero, yo no conocí bien las posiciones, digamos, a lo mejor estudiando la cosa cooperativa en la democracia cristiana. Yo no te puedo decir, espérate, yo no fui demócrata cristiana. No, pero espérate. participó en el gobierno de Allende, Ya, que era bueno. el gobierno que sucedió a la ADC. Pues. No, pero te quiero decir, las cooperativas, nosotros como marxistas tenemos una visión de las cooperativas como un primer paso importante, porque nos interesa la gestión de los trabajadores. El tema es si las cooperativas en sí van a ser una solución o si van a estar insertas en una sociedad en la cual la cooperativa no se centre en el interés de su grupo, sino que se enfoque hacia el tema de la solución de los problemas de la sociedad. Mira, nosotros somos partidarios, yo particularmente, mi esposo, de la autogestión yugoslava, ¿no? La autogestión yugoslava tuvo el mérito de que se les entregó la fábrica a los trabajadores y la gestión fue de los trabajadores y hubo un aumento de productividad porque el trabajador no era un trabajador alienado, sino interesado en su trabajo. ¿Cuál fue el problema de Yugoslavia? No fue la autogestión de los trabajadores, que es más o menos el espíritu cooperativo, fue el estar aisladas, el no considerar al resto de las regiones. Cuando había una región muy desarrollada, había otras muy subdesarrolladas, y el hecho de que Tito creía que los trabajadores sin ninguna formación iban a poder realmente manejar la empresa. ¿Y qué pasó? Que eso sí hemos aprendido, que para manejar realmente problemas complejos económicos de la empresa se requiere irse formando en la práctica, pero también en la teoría. Entonces, ¿qué pasó? Que eran los técnicos los que definían las cosas más complejas. Bueno, nosotros tenemos que estudiar esa experiencia y no porque yo la había echado por la borda porque había regiones pobres y cómo era posible. En el socialismo nosotros queríamos la igualdad de las regiones. Echamos por la borda. Después empezamos a recuperar la importancia de la autogestión y hoy día estamos defendiendo una sociedad alternativa al capitalismo en que haya consejos de trabajadores que gestionen las empresas, pero empresas, digamos, relacionadas con las comunidades en un sistema en que las decisiones en cuanto a planificación económica se den desde la comunidad y desde las empresas. Pero, Tito era mirado como un bicho raro. Fue un bicho raro digo yo... Por la nomenclatura. Exactamente, o sea, nosotros la izquierda no conocíamos Yugoslavia, nosotros la izquierda marxista-leninista, no conocíamos Yugoslavia. Porque era vetado, ¿me entiendes? Una pregunta. En el mundo globalizado, en que hay empresas que están trabajando las 24 horas del día porque tienen planta en Estados Unidos y están en la India, entonces con las diferencias horarias siguen trabajando ya. ¿Todo esto es posible en un mundo globalizado en que hay que competir con los chinos? Los chinos donde les pagan nada, donde viven al lado de las fábricas, donde no hay derecho a sindicalizarse, porque en China no hay, donde no hay normas medioambientales y compiten con los otros justamente porque tienen ese tipo de ventajas que no son justas. Bueno, en ese mundo globalizado, ¿este esquema es posible? Yo creo que no es posible realizarlo plenamente, pero es posible empezar a dar pasos y nosotros no creemos en el socialismo en un solo país. Esa fue una de las lecciones de la historia, ¿no? Se podía empezar a ver soluciones alternativas y crear la correlación de fuerzas que permita un cambio. Yo creo que en algún momento el capitalismo va a desaparecer. Porque con este mercado mundial, globalizado, neoliberal, no se puede hacer el socialismo, evidentemente. Ahora en Chile también se aprendió con la intervención bajo el tiempo de la Unidad Popular que los interventores que no estaban suficientemente preparados en las empresas, también se aprendió que sin educación es imposible. Cuba es su segunda patria. Así es, porque me acogió cuando tuve que salir de Chile perseguida. Casi tanto como Chile, a lo mejor. Bueno, ¿cómo? Es la segunda patria. Sí, pero 20 y tantos años, casada con un 29 cubano. 29 años, sí. Bueno, lo que pasa 30 es que años, prácticamente. Que soy más jovencita de lo que soy. La Cuba de hoy. ¿Fidel Castro cómo está? Yo sé lo que tú sabes. No puede ser. Pero claro, ¿tú crees que yo tengo información de inteligencia? No, pero a ver,
¿Usted sabe Pero bueno, con mi quién esposo estuvo? murió. O Yo sea, estoy fuera de Cuba. Manuel Piñeiro fue... ¿Cuántos comandantes de la revolución había? ¿Cuántos hubo? Ni sé cuántos, pero Poquísimo. bueno, era un comandante Era importante, un comandante, ¿cierto? o sea, fundamental. Pero bueno, pero pero Fidel vive ahora y Manuel Piñeiro murió hace 10 años, ¿no? Pero y los amigos, las relaciones, las visitas, bueno, es toda una vida en Cuba. ¿Cómo no vas a saber igual que yo, que nunca he estado en Cuba? No, puede porque ser. yo estuve viviendo hasta hace poco en Venezuela 7 años. Sí. Entonces yo tengo la información, y además para que tú sepas, los cubanos, cuando son cosas de inteligencia, son cosas, las guardan muy secretas y son muy machistas. Entonces a la mujer no le cuentan. Nadie cree eso, pero es cierto. Pero ¿cómo Yo es? estaba menos informada que muchos amigos míos de lo que pasaba en Cuba. ¿Son machistas los cubanos? Son machistas, a pesar, y lo reconocen. Han hecho un esfuerzo muy grande por no serlo. Pero, por supuesto, yo la Marta Hane que no existía en Cuba. ¿No? No. Pero como el marxismo no es capaz de combatir Yo no eso. existía, yo era la ¿Pero cómo? esposa del comandante Piñero. ¿En serio? Claro. ¿Discriminada total? Bueno, no ¿En sé Cuba, si es discriminada, pero bueno. Yo trabajaba con América Latina desde Cuba. ¿Pero la discriminaron por ser mujer? Yo nunca me he sentido discriminada porque yo lo que he hecho es escribir libros, entonces que ahí no te discriminan, ¿no? Sí, pero no lo tomaron en consideración por ser mujer. Ah, no, por o ser sea, mujer. no, por ser la esposa de. Bueno, mujer. Yo no era la Marta Hane, que era la esposa de. ¿Sufrió con eso? No, porque, como te digo, trabajaba tenía un centro, Memoria Popular Latinoamericana, me dedicaba a estudiar América Latina, era el lugar perfecto para estar porque allá iban todos los importantes personajes de la izquierda, yo muchas veces no tenía ni que viajar para hacer las entrevistas, hay gente que cree que estuve en las guerrillas de Colombia, en las guerrillas de Centroamérica, yo estaba en Cuba, venían los comandantes. La pregunta que iba a plantear, ¿qué va a pasar en Cuba? Viene la transición. Bueno, tú quieres que yo sea una varita mágica que va a pasar en Cuba. Pero algo, alguna percepción. O sea, hagamos un alto, volvemos en un instante. Como siempre nos queda poco tiempo y tengo tantas preguntas que hacer, pero Cuba, de todas maneras, Cuba. Sí. ¿Qué va a pasar en Cuba? Yo no sé qué va a pasar en Cuba, creo que es necesario los cambios, evidentemente que no resiste más el modelo económico ese. ¿No resiste más? No resiste más y ellos saben que ¿La no propiedad resiste privada más. entonces en Cuba? Bueno, está empezando a introducirse nosotros, un grupo, pensamos de que es muy importante que se dé un énfasis especial a las cooperativas y a la autogestión de los trabajadores en las empresas. China, ¿qué le parece China? Capitalista. Pero como si está el Partido Comunista Chino, están los Un sistemas. capitalismo especial. ¿Es capitalismo? O sea, en las relaciones de producción. ¿Es marxista China? No, yo no creo que Marx podría avalar. No. No. Pero ellos dicen que sí, que son... Bueno, una Puro- cosa es lo que se puro dice y puro. otra cosa es lo que se habla. ¿Corea del Norte? Bueno, Corea es más o menos, ¿no? No, no es lo mismo. Claro, no sé, no he estudiado tampoco Corea del Norte. Mira, ¿Qué país, el tema, qué yo para país le gusta decirte, más a en mí América lo que- Latina? a mí lo que yo quisiera decirte Ecuador, es que Venezuela, ¿qué país le gusta? de Venezuela me gusta muchísimo lo que Chávez impulsa, que es la organización popular. Él está convencido que el proceso no puede ir adelante si el pueblo no está organizado y dice, por ejemplo, el problema de la pobreza no se puede resolver si no damos poder a los pobres. ¿Usted lo De Ecuador, me gusta mucho la eficiencia del gobierno de Correa y el estilo de gobierno que hace gabinetes itinerantes. Cada 3 semanas se va con todo su gabinete a distintos pueblos y recoge y controla las propuestas populares y las críticas y las cosas por un sistema informático, que estamos hablando de la cuestión de informática, y los ministros tienen y se les va chequeando lo que se va haciendo. Me parece muy importante y el nuevo concepto de universidad que se está hablando y su gran discusión sobre los medios de comunicación. ¿Usted asesoró a Chávez? ¿Cómo? ¿Usted asesoró a Chávez? Traté, pero ¿Cómo Chávez tra- no es cómo asesorable, Chávez no es asesorable. ¿Tuvo cuántos años en Venezuela? ¿6? Estuve 7 años, 7. pero te digo, yo fui, claro, me invitaron a ser asesora. Sí. Le mandaba papelitos, pero asesorar para mí significa dialogar, construir pensamientos juntos, eso no se da. ¿Pero por qué? Porque la personalidad de Chávez no es como para que lo asesoren. Él lo que le gusta es tomar y decidir él sobre las distintas cosas que le proponen. ¿Cuánto tiempo se demoró en descubrir eso? Tuvo Desde 7. bastante, al segundo día o tercer día. ¿Ah, sí? Pero, ¿y por qué se demoró? Tuvo 7 años. ¿Mandando papelitos? Porque no importa, o sea, porque los hombres y los procesos pueden tener
cosas que a uno no le gustan, pero que son más valiosas por lo que construyen. Usted tiene paciencia, por eso. Yo, sí. Claro, depende, es que la paciencia tiene que ver con qué es lo... haces un balance, lo positivo y lo negativo. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Para que dice, no sigo acá, usted estaba viviendo en un hotel de los invitados de Chávez, después se fue, ya no más ahí, porque algo pasó. Debe haber habido una gota que rebalsó el vaso con Chávez. Pasó de que el ritmo que lleva Venezuela de las cuestiones electorales y de las ideas que se le ocurren a Chávez para implementar, no permitía que algunas ideas que teníamos sobre planificación participativa, que requiere tiempo, etcétera, se pudiesen aplicar. Entonces, además yo me dedicaba ahora al audiovisual pedagógico. Pensé que la mejor forma de servir al movimiento revolucionario, porque me creo una servidora, que trata de ayudar, pues, era tratar en estos procesos en que hay tanta ansiedad por aprender, bueno, de tratar de pasarles mis ideas que están en libros, pero la gente no lee, entonces ahora estoy haciendo unas filmaciones, unas dinámicas de grupo, etcétera, y estoy en eso, y para eso vivir en Canadá, donde vive mi esposo, es el ideal. ¿En cuánto influye la formación militar de Chávez para que no la haya escuchado? Yo no sé si me ha escuchado o no me ha escuchado, tú nunca sabes. O sea, pero parece que no. La formación militar de Chávez influye en la contradicción que yo digo que existe en él entre promover la participación y el crecimiento del sujeto popular, de la gente, ¿no? Y al mismo tiempo la impaciencia y las ganas de hacer cosas, entonces que de repente pues manda cosas que interrumpen los procesos democráticos de construcción. Pero eso, yo digo, o sea, y además yo titulé una entrevista larga que le hice un libro que se llama Un hombre, un pueblo, porque Chávez tiene defectos, pero es tan rico lo que él produce, ¿no? Es tan importante ese pueblo, cómo ha crecido, cómo ha madurado. Es ineficiente, Venezuela tiene muchos problemas, pero el sujeto popular ha crecido, y eso yo lo puedo constatar, porque desde el año en que yo llegué hasta ahora, cuando tú ves a la gente en la televisión, cuando Chávez hace hablar, porque hace hablar a gente de una reunión cualquiera, a ver esta compañerita ahí, diga tal cosa, y empiezas a ver la gente participando, entonces pues, esta gente aprendió, maduró, ¿no? Se siente, lo más importante para mí es que el pueblo se sienta que produce algo y que hace cosas. La autoestima. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Tenía un montón de preguntas que hacer. Por ejemplo, lo voy a dejar y ahí. No me dijiste nada de donde yo estaba. Ya, hay una reunión. Hay una reunión que viene en Chile, digamos, un minuto más. Reunión. Que yo vine a una reunión muy... El título es bien sugerente, seminario, ¿no? De marxismo en el siglo XX. El segundo seminario, los marxismos en el siglo XXI, porque son varios. Ya solo el título, solo el título te dice que estamos en un momento en que estamos aceptando las diferencias y pensando que no hay un pensamiento único de izquierda, sino que hay una pluralidad de pensamiento que tenemos que respetarnos y construir juntos. 22 y 23 de noviembre en la Biblioteca de Santiago, 24 de noviembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Se me quedaron preguntas por hacer. Por ejemplo, si Jaime Guzmán le ganó a todos los teóricos marxistas en Chile. Pero eso es para otra entrevista. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Marta Jarne, que nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. Gracias a ti.